Europa se pregunta, después de tantos años de Unión Europea, resulta que comercialmente dependemos de China, energéticamente dependemos de Rusia y la seguridad depende de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es esto? Claro, hoy tenés te diría que lo de China, la Unión Europea. Lo de China le pasó a todo el mundo, porque el crecimiento comercial de China, fíjate que hoy Estados Unidos también está totalmente dependiente pero vos tenés de China. Potencias como Alemania, bueno, tenías Inglaterra, tenés Francia, tenés Italia, depende de China. El gas, energéticamente depende de Rusia. Yo creo que eso sí eso es gravísimo. Es lo más grave. Y eso de hecho es lo que Estados Unidos le reclama. Claro, está bien, Estados Unidos también lo que pasa es que Estados Unidos es autosuficiente en términos, prácticamente. De hecho le importa petróleo de Venezuela también. Bueno, pero fíjate que en los últimos años pudo sobrevivir. Y de hecho, fíjate lo que dijo ayer Biden. Biden ayer le dijo a los ciudadanos norteamericanos, esta crisis nos va a costar. Claro, pero va a impactar en el precio internacional. Va a costar en el combustible, sí, pero entonces vos tenés que salir a subsidiar. Bueno, ahí... Yo lo entendí así ayer a Biden, no sé si... Sí, o sea, él lo que dijo fue, vamos a utilizar... Primero, como vos lo marcabas antes, dijo, el costo de defender la libertad va a tener un costo, ¿no? Y esto significa aumento de los precios internos, porque el combustible allá se rige por los precios internacionales de mercado. Entonces, si sube el gas en Europa, sube el gas también en Estados Unidos. Con la inflación récord que tiene Estados Unidos. Impulsada en gran medida porque ya venía subiendo el gas. Y él dijo, vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición para evitar que esa suba... Se traslade al... o en todo caso, para bajar una vez que se produzca la suba. ¿Eso llega a subsidio? Yo no lo sé. No sé, pero viste que fue muy específico. Claro. Vamos a conversar con las petroleras, vamos a estar con controles de todo el mercado petrolero. Hizo mucho hincapié, en el tema combustible. Y en minimizar el impacto. Primero, en preparar al público estadounidense para que venir con 7,5% de inflación. Claro. Ahí lo que puede hacer seguro, lo que va a tratar de hacer, es aumentar la producción de gas y petróleo y llegar a un convenio con los productores, sobre todo de Medio Oriente, para que aumenten y se compense un poco. Fíjate lo que son esos números de la dependencia de la Unión Europea. Esto es importaciones de petróleo de la Unión Europea, los países de los cuales... Primero digamos lo siguiente, el 60% del consumo de energía en Europa es importado, el 60%. Ahora, ¿de dónde lo importa esto? Fíjate, petróleo, 27% es Rusia. Todos los demás de 9% para abajo. Irak, Nigeria, Arabia Saudita. Pasemos a la del gas, porque la del gas es impresionante. Esto es petróleo, pero ¿por qué gas es lo que más preocupa? Y contemos también la suba que están teniendo, el petróleo, el gas. O sea, fíjate lo que es el gas. El 41% viene de Rusia. Y justamente entrar en negociaciones en los últimos días con Qatar para ver si puede aumentar un poco. Pero ponele que Qatar puede aumentar, no sé, al 10%. ¿Cómo llenas ese 40%? O sea, es un problema grave para Europa. Sí, igual para... No, y te agrego un problema para la Argentina, porque si finalmente empiezan a adquirir más GNL, nos sacan a nosotros capacidad y el precio va a aumentar, que ayer hablábamos también que se habla de un aumento impresionante para lo que es este año. Pero, Rusia, suponte que vos no podés como Europa reemplazar. ¿Y Rusia a quién le vendes ese 40%? Bueno, para Rusia también va a pagar un costo. Para Rusia también es un costo económico y para la élite de los amigos del gobierno de Rusia, que son mayormente del lado del petróleo. Los oligarcas. Bueno, por ahí van a presionar y están presionando. Están Ahora, comenzando parte a de las presionar. sanciones, Yo te diría, Putin tiene clarísimo que va a pagar un costo. Me parece que Putin hizo todo esto sabiendo que va a pagar un costo y creo que está dispuesto a pagar un costo importante. Hoy está en un momento, Rusia por un lado de superávit fiscal, lo cual lo hace menos dependiente, por ejemplo, de endeudamiento externo. Y por otro lado... el endeudamiento vos ya lo tenés que pagar. Si te cortan el financiamiento, vos hoy tenés superávit, pero si además después tenés una caída de los compradores de gas, tu superávit, que gran parte es por el gas, también se te cae. No, y una guerra también te aumenta el gasto, que hay que financiar. El costo lo vas a pagar. Yo creo que es inentendible lo de Putin, porque es inentendible. El tipo se debe creer un dios y se debe creer el dueño de Rusia, pero son más los costos que los beneficios. Los beneficios... Hoy pierden todos con esto. Sí, a ver, económicamente para Rusia va a ser durísimo, muy duro. Yo lo que planteo es, yo creo que quizás un costo que puede asimilar sin que se estalle una crisis fenomenal dentro del país. Creo que es posible. Pero por la situación en la ¿a qué que le llamas asimilar? Pues si es asimilar a nivel electoral, manejar las elecciones. No, asimilar digo sin que haya un colapso total de la economía. Porque, por ejemplo,
puede seguir comerciando con China, Pues, a ver, porque por ahí la situación hoy es de cierta colapso no lo vas solidez. a tener, pero vas a tener un impacto. Seguro. No, y si avanzan las sanciones, sí van a tener un impacto. Sí, va a Ayer tener un mismo impacto. funcionarios rusos decían, si las sanciones de Estados Unidos avanzan, tengan presente que nosotros quizás no vamos a recibir los dólares, pero Europa no va a recibir ni el combustible, ni petróleo, ni ningún producto nuestro, como diciendo, tengan cuidado con lo que les puede pasar en Europa. Parece que a Putin también un poco lo que hablábamos, esto de se cree Dios, todo ese simbolismo también le pesa mucho políticamente, digo, y tiene que ver, obviamente que seguramente sabrá las consecuencias a las que se puede llegar a enfrentar, pero me parece que hay una mirada que trasciende, que va con una estrategia política directamente y la economía por ahora la deja de lado. ¿Están seguros que siempre tienen todo tan calculado estos líderes? No siempre. A ver, A veces el exceso de poder te hace ver... totalmente. Hay toda una serie de indicios de que puede ser que Putin, o que vamos a observadores que están planteando que Putin no tiene hoy la misma lucidez que tuvo en otros momentos. A ver, Putin ha tomado siempre decisiones muy arriesgadas, Sí. que en líneas generales no le salieron mal. Yo te diría, cuando intervino en Ucrania, se quedó con Crimea, se quedó con el este y no le salió mal. Cuando intervino en Siria, decisivamente mandando tropas para sostener al gobierno de Bashar al-Assad, pagó un costo, si querés, pero no le salió mal, porque hoy Bashar al-Assad está ahí y hoy es un estado satélite. Esta claramente sería la decisión más arriesgada y que mayor costo puede tener. Entonces, puede ser que efectivamente esta vez los costos superen totalmente a los beneficios que son geopolíticos. Económicamente seguro va a ser. Económicamente los costos son para el mundo. Para el mundo va a ser terrible. Sí, para el mundo va a ser terrible. Ahora, si a él le sale bien en términos de poder conquistar un territorio que hoy le es hostil y tener mayor peso geopolítico, y además consolidar su poder interno, que es en lo que está pensando él también, digamos, ¿no? Yo ahí es donde el poder interno lo tiene porque es un dictador. Está bien, pero los dictadores igual pueden ser derrocados. Sí, está bien. Pueden ser Por eso yo te decía, vos estás tan seguro que no se equivocan a las decisiones. No, se yo puede creo que a veces equivocar, claro. el exceso de poder y el creer que todo a veces te lleva a tomar, bueno, digo, Hitler perdió la Segunda Guerra por eso. Bueno. Por creerse que podía todo y se metió a invadir una Rusia en invierno donde era imposible. Y vos decís, ¿cómo puede ser que un tipo que desarrolló semejante estrategia de guerra cometa el error infantil de no ver el clima? Bueno, entonces, a veces el exceso de poder, porque tal vez es una estupidez lo que estoy diciendo, pero es tan brutal el costo para el mundo. Vos decís, ¿en serio? ¿No lo están midiendo? El costo para el mundo a él no le interesa. Pero es parte, En todo caso, él es parte del mundo. Claro, ¿eh? el Él es punto parte es del que mundo. el costo para Rusia Claro. puede ser. O sea, esto podría El costo pasar. del El mundo. costo para Costo Rusia es tan político alto interno también. que política interna que internamente le termine El generando. costo para el Eso es mundo, verdad. de un mundo donde está Rusia. No, y la Cada vez inflación también lo va a son- afectar, va a ser una inflación mundial por la suba de los precios de los commodities y también por la parte del gas que no van a recibir esas divisas, eso también termina afectando la economía rusa. Si finalmente avanzan la con más economía rusa sanciones, va a como sufrir. ayer anunciaron sanciones tanto bien como la Unión Europea, y se especula con que puede haber más sanciones, que puede también terminar de dejar a Rusia totalmente aislada del sistema financiero internacional. Que es lo que contaba Juan el otro día. Sácalo del SWIFT y se acabó la historia. Quedaste aislado del sistema internacional financiero, que eso sí tiene un costo altísimo. Sí. Tal vez no para Putin, pero para la vida diaria de la gente en Rusia tenés un impacto muy rápido. Si Se vos habla salís también del de sistema exportaciones financiero. tecnológicas, o sea, de que no le lleguen los chips, que no le lleguen A mí me da la sensación- los elementos para producir. Mirá dónde te lo digo. o sea, No, pero está te lo estoy diciendo, conduciendo verá, ¿no? O sea, yo de política, alta política internacional, pero me da la sensación de que no están midiendo realmente el impacto y el costo Mira, de lo que esto. vos decís de que los líderes políticos, inclusive los más de repente hacen errores de cálculo brutales, eso es totalmente así. Si creer que hay líderes que... Eso es cierto. Yo diría, hasta ahora Putin se mostró siempre como un líder con mucho pensamiento estratégico. Sí, sin duda. Y con mucha capacidad de, bueno, calcular costos-beneficios y, en general, decidir bien para sus intereses, no para los intereses del mundo. Ahora, es verdad que esta apuesta es la más osada de todas. y después, claro, después hay un tema en la Argentina. Es decir, vos me podés decir, che, terminala con esto, está allá, Ucrania. No. El impacto en la Argentina va a ser inmediato también. Sí. Primero tenés un tema político, que es, hoy la Argentina, como siempre, es ni. En todo es ni. Y el comunicado que hace el gobierno es diplomático, es decir, queremos que esto se solucione en forma diplomática,
Pero la verdad, lo hablábamos ayer a través del chat nuestro, la Argentina tiene un territorio que está invadido. Ese es el tema. Entonces, vos, por definición, si estás condenando la invasión de tu territorio, vos tenés que condenar cualquier invasión en el mundo. Porque es la misma lógica. Si a vos te robaron, si a nosotros nos robaron las Islas Malvinas y estamos condenando sistemáticamente la ocupación ilegal inglesa, vos tenés que condenar taxativamente cualquier ocupación en el mundo de un país por sobre otro. Y la condena, la verdad, fue muy light. No Por hubo condena, ahora no hubo condena, digo, por eso digo light. De alguna manera lo que se busca y lo que se pidió es que se mantengan las relaciones diplomáticas, se habló de las dos partes en sí, digo, pero no hubo condena. algo muy lavado. Vos lo primero que tenés que hacer es, che, El principio clave es integridad territorial. Es un principio clave del derecho internacional, que es el principio en el cual se ampara Argentina para reclamar las Malvinas. Mientras Inglaterra habla de la autodeterminación de los pueblos, diciendo los malvinenses en realidad quieren pertenecer al Reino Unido, Argentina dice no. Que el pueblo es el pueblo argentino, no el pueblo de Malvinas, porque Malvinas pertenece al territorio argentino y el principio ahí es integridad territorial. Lo que hace Rusia metiéndose en Ucrania es violar la integridad territorial. Exactamente. Entonces, si vos país, como país, estás todos los años y como corresponde y como debe ser, reclamando la devolución de las Islas Malvinas y reclamando la integridad, lo primero que tenés que hacer es condenar en forma clara una invasión de Este tema ayer, porque entonces, la posición argentina... Porque entonces mañana, Bernardo, perdón, ya termino. Mañana, cuando vos vayas a la ONU y pidas sobre las Malvinas, te van a decir... Pero, Reino Unido te va a decir, pero pará, si vos no lo hiciste con si vos no Ucrania. claro, ¿qué estás La pidiendo? posición argentina ante la crisis entre Rusia y Ucrania, te diría que se convirtió ayer en el tema central, impensadamente, de una reunión de Juntos por el Cambio en la que todos salieron directamente a plantear esto, que Argentina no puede tener una posición prescindente, en palabras de Gerardo Morales, también abrió la reta, digo, en general, y en un tema en el que te diría que hasta trasciende un poco la grieta, digo, de que Argentina pueda adoptar una postura crítica respecto a este tipo de cuestiones por la situación vinculada a Malvinas, sobre todo. Ahí es interesante. Es central el tema Malvinas en esto. Hay un tuit de Cristina Kirchner del año 2014, cuando se da la anexión de Crimea. Yo lo puse en el mail, si Jimé lo podemos mostrar, porque es muy interesante, porque ella habla específicamente de este tema. Claro, en 2014, ahí Rusia se queda con Crimea. Porque es cuando se queda con Crimea, ¿no? Y entonces Cristina dice, criticando a las potencias europeas que estaban condenando la anexión de Crimea en nombre de la integridad territorial, dice, son unos hipócritas, entre palabras menos, porque ustedes están condenando, dicen que acá se está violando la integridad territorial. No condenan la ocupación de pero Malvinas. no lo dicen con Malvinas. Es lo mismo que está haciendo la Argentina. Bueno. Lo mismo que está haciendo la Argentina hoy. Ahora, esto es de lo político. Después desde el punto de vista vos también económico. podés decir, bueno, pará un poco, está lejos. Me traes ahora la discusión política, es un problema de los políticos. Yo te digo, no es un problema de los políticos porque es el posicionamiento de la Argentina frente al mundo. Pero después tenés un impacto económico directo. Que tiene que ver con las commodities y con la suba que está teniendo. Entonces ya están subiendo los precios. A ver, en algún punto nos beneficia y en otro punto también hay que tener el impacto en precios locales, internos, claro. con una inflación que se estima en 55% este año y que va a ser muy difícil desacoplar. O sea, se intenta desde el gobierno desacoplar la suba del precio internacional, pero es muy difícil. Entonces ya tenemos una soja que también por la sequía está por arriba de los $600, como vos mencionabas. Tenemos suba del trigo, suba de maíz. El trigo de maíz sí te van, porque la soja, si querés, es casi todo exportación. Sí. Pero trigo y maíz sí lo tenés en tu consumo diario. En tu consumo diario y que finalmente está teniendo aumentos del 20%. Entonces realmente es... Y vas a tener un impacto en precios. Y sumale combustibles. Sumale combustible, sumale GNL, que ayer hablamos que el precio se iba a triplicar y la cantidad de buques que se van a necesitar muchísimos más de los que se necesitaron el año pasado. Entonces tengamos en cuenta este impacto, porque si finalmente merma la cantidad de combustible que llega de Rusia a Europa y empiezan a importar de Qatar, por ejemplo, que es uno de los países que exporta GNL, tengamos cuidado porque va a haber menos gas. ¿Y qué impacto también tenés acá si acá llega menos gas? O sea, menos producción. Entonces, es todo un círculo, el mundo está todo conectado. Entonces, lo que uno dice, como vos decís, que pasa a lejos, en Europa, que la realidad que no nos toca, tengamos en cuenta impacto en inflación, impacto en producción, impacto en lo que puede pasar en el invierno en Argentina si llega a faltar gas. Que yo lo que te decía es, ahora vamos a hablar con Adrián Sack, que está en Estados Unidos. Lo que te decía, cuando no sé si están midiendo, el costo económico es altísimo. Sí, tal vez países como Alemania, Francia, Italia, España, Estados Unidos mismo en
la Argentina Claro, hay países con más resto. la Argentina para te liquida, aguantar. porque Argentina, con 50 y tanto % de inflación tenés... y sin reservas en pleno- internacionales. Sin reservas. En pleno acuerdo con el fondo donde tenés que subir tarifas por una cuestión de subsidios. Encima te sube la energía a nivel internacional, te sube el comercio a nivel internacional, Es un y te combo. suben insumos básicos como puede ser trigo y maíz. Claro, la situación para la Argentina, el impacto económico es Es terrible. muy duro. Acá tenemos el tuit de Cristina, del 2014. Como dije en Francia, no se puede estar de acuerdo con la integridad territorial en Crimea y en desacuerdo con lo de las Islas Malvinas. Esto es criticando a los Clarísimo, países, criticando estoy criticando a Europa. los países europeos. Claro, porque aparte en ese momento, justamente como el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, había una posición automática de defensa del Reino Unido del tema Malvinas, ¿no? Señor Adrián Sack, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí son las 7:03 de la mañana Sí. en toda la costa este de los Estados Unidos. Y estaba escuchando lo que estaban hablando en estudios, justamente, y aquí lo que más preocupa, por sobre todas las cosas, es para el estadounidense el precio del surtidor, ¿no? El precio de la nafta, que aquí el último año aumentó un 40.5% y es el aumento más grande que hubo. Bárbaro. Que impacta directamente en el costo de vida, porque hubo también aumentos estacionales. Acá suele subir y bajar la nafta mucho. Desde que llegué acá hace 5 años y medio, esto lo pude ver, incluso con variaciones Sí. de hasta $0.50, pero nunca había aumentado el galón es 3.8 litros, ¿no? Es decir, Nunca Adrián, había aumentado $1 y se había mantenido tanto tiempo. Es Sí, decir, que Antonio. a un año vista, vos hoy pagás el galón 40% más. Parece Argentina. Pues Hubo Argentina en incrementos términos de del inflación. combustible. Hubo incrementos en el combustible a nivel mundial. No. Sí, pero además acá, bueno, la situación local tiene un poco que ver con la manera en que Biden manejó justamente la energía, que era muy diferente a cómo lo hacía Trump. Digamos, la previsión de precios futuros no tenía tanta previsibilidad como se esperaba. Esto se lo advirtieron muchas veces y además, bueno, las disrupciones producidas por los problemas logísticos que hubo con las cadenas de distribución, ¿no? Con la falta de trabajadores, hizo también que subiera muchísimo el precio. Pero atención, porque Estados Unidos justamente se está posicionando también como proveedor o administrador ante una eventual falta de gas en Europa. O sea, también está en este negocio que ahora, al cerrarse el Nord Stream 2 en Europa, el gasoducto que viene desde Alemania, Moscú, justamente Estados Unidos pasa a ser un jugador importante. Sí. Ahora, el discurso ayer de Biden, que hizo mucho hincapié en los costos que tiene el luchar por la paz, la defensa de la paz, claramente le habló al norteamericano, le habló otra vez del tema combustibles, energía. ¿Cómo impactó allí? Digo, ¿le importa al norteamericano medio este tema que hable Biden? Porque habló de un tema económico directo. Le está diciendo al norteamericano, mirá que vamos a monitorear, pero lo más seguro es que la inflación siga subiendo. Sí. Él lo que advirtió justamente es que en caso de que escale este conflicto aún más, por ejemplo, a que Rusia directamente salga de la zona del Donbass y se proponga tomar Kiev, la inflación automáticamente se dispararía por arriba del 10% anual. Ahora tenemos un 7.5% y es escandaloso, Claro, o sea, es el escandaloso, mayor en serio. número en 40 años. Y mes a mes si sube. se va arriba del 10%, con el descontento que hay ahora, porque realmente hay un descontento bastante grande con Biden por lo que está sucediendo con los combustibles, porque el precio del surtidor no baja, al contrario, sube. Y aquí estamos terminando ya el invierno, se usa menos calefacción y se esperaba que se volviera a acomodar la inflación con una proyección del 4% anual, y no está pasando eso. Se está incrementando aún más. Y claro, por supuesto, Biden le habla a quien le interesa acá, a lo que interesa, que es justamente el precio del combustible, que, bueno, como lo sabemos bien en la Argentina, inmediatamente pasa a agregarse en otros precios. Adrián, te dejamos en paz. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Hasta luego.